Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según a la hora en que estén viendo este video. Como ustedes ya sabrán, este lunes no hay clases y nos han pedido que demos clases virtuales. Y en el caso mío, como estoy de viaje, les voy a grabar un video. Estoy grabando un video. Siguiendo con lo que venimos trabajando en clase, vamos a avanzar al punto 8 de la guía de formulación de proyecto, en la que aparecen los objetivos. Y de los objetivos tenemos objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales los podemos considerar las metas. ¿A dónde quiere llegar el proyecto? ¿Qué se quiere obtener con el proyecto? Estos objetivos generales, estas metas tienen que ser reales, posibles y medibles. Y se establecen o se determinan a largo plazo. En general hay uno o dos objetivos generales en un proyecto. Y esos objetivos generales vienen a ser alimentados, construidos, formados por los objetivos específicos. En el caso de los objetivos específicos, sí puedo tener una gran cantidad de objetivos específicos que me construyan el objetivo general del proyecto. Aparte de este video, les voy a adjuntar, si no se los ha gustado antes, la parte de metas y objetivos, que es una presentación preparada por mí. En el caso de los objetivos específicos deben ser coherentes, deben concordar con los objetivos generales y no deben chocar con los objetivos generales. Como yo les decía recién, los objetivos específicos tienen que alimentar, tienen que aportar a la construcción del objetivo general. Como los objetivos generales, estos objetivos específicos tienen que ser medibles, es decir, que yo puedo determinar cantidades, tiempos, modos en que estos objetivos específicos se realicen. Pasando a los recursos, que es el punto 9, en el apartado de recursos, yo lo que tengo que detallar es qué recursos voy a necesitar para el proyecto. Estos recursos pueden ser humanos, materiales, económicos y financieros. Y se transforman en los insumos, los materiales, en la mano de obra necesaria para que el proyecto se lleve a cabo. En el caso de los recursos, yo tengo recursos humanos, y acá lo más conveniente es hacer un cuadrito en que detalle los recursos humanos permanentes, que van a estar los 365 días en que se desarrolla el proyecto, y los recursos humanos temporarios, que van a ser utilizados o van a ser necesarios en determinados tiempos o momentos en que se requieran y no durante toda la consecución del proyecto. También tengo que indicar qué capacitación requieren los recursos, el personal que yo voy a utilizar o voy a necesitar, la cantidad de personal y las funciones que cada persona va a realizar en este proyecto. También debo indicar cuál va a ser el responsable, cuál va a ser la responsabilidad de esta persona y cómo se va a distribuir este trabajo, si va a ser un trabajo diario, si va a ser un trabajo semanal, etc. Todo eso se puede resumir en un cuadro de doble entrada y es bastante sencillo. Lo que sí, este apartado de recursos, tanto recursos humanos, materiales, recursos económicos y financieros, va a tener que ser completado luego de que se realice la parte técnica, porque yo no puedo saber cuánto personal voy a necesitar si antes no sé cuánto de mi producto o servicio voy a realizar y cómo lo voy a realizar. Entonces, este punto 9, 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4 lo van a completar en su mayoría luego de que haber realizado un informe técnico. En el caso 2, recursos materiales, yo tengo que detallar los recursos que voy a necesitar. En este caso, la infraestructura física, qué tipo de construcción voy a necesitar, las herramientas y los instrumentos que voy a utilizar,
para realizar mi proyecto y los insumos que se van a consumir en ese proyecto. Como en el punto anterior, al recurso humano, este punto va a ser completado luego de que yo haya terminado con el informe técnico de la ingeniería del proyecto. Luego vienen dos recursos muy importantes que son los recursos económicos y los recursos financieros. En los recursos económicos yo tengo que detallar cuánto dinero, cuántos fondos, cuánta capacidad monetaria cuento o estoy dispuesto a aportar de mi parte para que se realice el proyecto. En el caso de no tener recursos propios, directamente debo indicar que no se disponen de recursos propios. Y ahí pasamos a los recursos financieros. Los recursos financieros, lo que tengo que hacer es un sondeo de qué organismos o instituciones me aportarían dinero para la realización del proyecto, con cuánto dinero me aportarían y cuáles serían las modalidades de devolución de ese proyecto, de ese dinero. O en el caso de que no se tuvieran devolver nada, sería caja perdida o un subsidio. Estos dos últimos puntos sí los pueden detallar, los pueden realizar antes de hacer el informe técnico o ingeniería del proyecto, porque no dependen tanto de la ingeniería del proyecto. Especialmente los recursos financieros, lo importante es que ustedes hagan una investigación de las diferentes fuentes de financiamiento que existen actualmente, ahondando en cantidades prestadas, tiempos de pagos, etc. ¿Y en qué consiste? Como usted lee en el título del punto 10 es localización. Lo que ustedes tienen que analizar es los diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto. En realidad, más que los diferentes lugares, ustedes tienen que describir el lugar donde van a realizar el proyecto y justificar por qué se va a realizar ahí. Los aspectos que tienen que considerar al momento de analizar o de describir la localización del proyecto son la distancia al el lugar donde ustedes van a obtener los insumos, la distancia a donde ustedes van a vender su producto o donde van a almacenar su producto, etc. También tienen que contar, si van a hacer proyectos de gran envergadura, el abastecimiento de energía eléctrica. Si ustedes cuentan con máquinas que necesiten en demasiada potencia, también van a tener que analizar si tienen disponible energía trifásica para bajar a su local, la disponibilidad de agua potable, de gas, de teléfono, de internet y de acceso a fuentes de combustible. También tienen que analizar las vías de comunicación, como son los caminos, qué tipo de caminos tengo y cómo están esos caminos, si son caminos consolidados o caminos no consolidados, qué tipo de mantenimiento tienen, cómo están, son de fácil atravesado o no. También pueden analizar, aunque ya no es tan fácil y no para proyectos así como los nuestros, la facilidad de radicación. En general, en las ciudades de determinados tamaños, existen en las afueras zonas francas o parques industriales en que se eliminan o se reducen algunos impuestos para facilitar el establecimiento de industrias en esa zona. Y por último, tienen que analizar la legislación vigente o exponer la legislación vigente, fundamentalmente en lo que es el manejo de efluentes y pasivos ambientales o residuos que ustedes generen con el proyecto. Acá tienen que tener en cuenta cómo se ha zonificado la zona de acuerdo al municipio, ya que hay zonas en las que se restringe o impide el establecimiento de determinadas actividades industriales. Eso lo tienen que tener muy en cuenta al momento de generar o de determinar la localización del proyecto.
Yendo a los puntos que componen esta localización, el primer punto va a ser el croquis de ubicación y acceso al emprendimiento. ¿Qué es un croquis? Un croquis no es un plano. Un croquis, si nos vamos a la definición específica, es un dibujo a mano alzada de algo. En el caso de esto, del croquis de ubicación, imagínense que ustedes son un inspector que tiene que venir a revisar si el proyecto que la institución a la que pertenece el inspector ha financiado y si el proyecto está funcionando o no. El inspector tiene que llegar a su proyecto, a su fábrica, a su emprendimiento. Bueno, lo que yo incluyo en este proyecto para que el inspector pueda llegar es un croquis, es un dibujo que le indica fácilmente al inspector cómo llegar al emprendimiento. No requiere una escala precisa, pero sí lo que requiere es la determinación del punto donde está el emprendimiento, las calles que llegan a ese emprendimiento y puntos específicos, puntos de referencia que le permitan al inspector ubicarse. Ejemplo, un hospital, una comisaría, el monumento que está en el centro de Alvear, etcétera. Son puntos de referencia que a la persona que quiere encontrar el proyecto usted le va a permitir guiarse y acercarse a su proyecto. En internet van a encontrar, busquen, escriban croquis de ubicación y van a encontrar muchísimos ejemplos de croquis de ubicación. No les estamos pidiendo un plano, les estamos pidiendo un croquis, algo mucho más sencillo, sí, con orientación norte, por supuesto, pero un croquis que le permita a alguien llegar a su emprendimiento. En el punto 10.2 tienen que detallar, escribir la distancia a los posibles mercados proveedores de los materiales e insumos que ustedes van a necesitar para realizar su proyecto y a los mercados consumidores. ¿Quién va a consumir los productos de su proyecto? Ustedes tienen que detallar las distancias. En el punto 10.3 tienen que detallar con qué servicios cuentan y quiénes les proveen esos servicios. Hablamos de servicios cuando hablamos de agua potable, de electricidad, de telefonía y de internet. En el punto 10.4 hablamos de las vías de comunicación. En este caso lo que ustedes tienen que hacer es detallar las diferentes calles y rutas que están cercanas a su emprendimiento y a través de las cuales ustedes van a poder tener acceso a materiales e insumos o con las que ustedes van a poder sacar su producción. Entonces tienen que detallar las diferentes calles. Y por último, en legislación tienen que nombrar, no poner, sino nombrar las leyes, decretos, ordenanzas y disposiciones que afectan su proyecto en cuanto a la instalación del proyecto, ley de legislación de zonificación, que generalmente son municipales, son ordenanzas, y legislación específica del producto que ustedes fabrican, ahí tienen que irse al código, y también disposiciones, ordenanzas que establecen cómo ustedes tienen que disponer de los pasivos ambientales, es decir, efluentes y desechos sólidos que ustedes produzcan con su proyecto. Acá solamente tienen que detallar los nombres y números, ejemplo, ley 5720 del 94. Y en los anexos sí tiene que ir el cuerpo completo de la ley, decreto, ordenanza y disposición, y en el caso de existiese, de su decreto de reglamentación. Pero solamente en el punto 10.5 ponen los nombres y después en los anexos colocan los cuerpos de la legislación. Bien, con esto estaríamos
terminando esta parte, y ya la semana que viene, la semana en la que nos encontremos, si ya esto está terminado o más o menos avanzado, avanzaríamos ya con el informe técnico, con el estudio técnico o la ingeniería del proyecto. Que pasen linda semana. Y para los que van a rendir, ojalá rindan bien. Buena suerte.